Hola, muy buenas noches. Bienvenido nuevamente a su canal Reflexiones de Vida al Encuentro con Jesús. Meditación de reflexiones para que nuestra vida mejore cada día más. Y en esta noche quiero tocar un tema muy importante, un tema que nos compete a todos. Y es el tema del poder de la palabra. La palabra tiene un poder tremendo. Tiene un poder tremendo tanto para el bien como para el mal. Y es que a veces no medimos las palabras que decimos. El apóstol Santiago en su carta dice algo muy sabio, ¿no? Que antes de nosotros hablar, tenemos que pensar lo que vamos a decir. A veces de pronto la ira o la situación en que de pronto nos coloca a alguien, puede ser de nuestra familia o un extraño, no sé, nos dejamos llevar de la ira y de pronto salen de nuestra boca palabras que realmente no debieron de haber salido. Y en esta noche vamos a mirar varios textos bíblicos que hemos aquí sacado lógicamente de la palabra del Señor para aplicarlos a este tema y para sobre todo pues tratar de mejorar en este sentido, ¿no? Antes de empezar la meditación de esta noche, yo quisiera que pudiéramos tener una palabra de oración para que sea el Espíritu de Dios que nos guíe en esta meditación. Así que vamos a tener una oración. Señor, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos abrir tu palabra y aprender de ella. El manantial de agua viva que hay en tu palabra, Señor, del cual nosotros todos los días queremos tomar para cada día ser mejores y cada día llevar una vida acorde a tu santa voluntad. Bendice a los amigos que nos están viendo, a sus familias, y ayúdanos a que sea el poder de tu Santo Espíritu el que nos ayude a entender y sobre todo poner en práctica esta hermosa palabra. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, este es un tema muy, muy interesante que si nosotros aprendemos a manejarlo de una buena manera a la luz de la palabra de Dios, nos vamos a evitar muchos problemas. Por ahí alguien dice, y creo que con mucha razón, que hay dos cosas que uno nunca puede devolver, ¿no? Devolver el tiempo y las palabras que uno dice. Y es una cosa real, una cosa tremenda. Yo creo que todos nos hemos equivocado en ese sentido. A veces no queríamos decir una palabra, una ofensa, no queríamos decir algo en contra de esa persona y terminamos diciéndolo. En el video pasado estábamos hablando algo acerca de eso, lo que estaba allí en Romanos 7, cuando nos decía el apóstol Pablo que a veces lo que queremos hacer no lo hacemos y lo que no queremos hacer, pues tenemos la tendencia a hacerlo. Y lo podemos aplicar en esta noche también esa palabra. A veces no queremos decir cosas que sabemos que van a hacer daño, que van a lastimar y que van a hacer de pronto una profunda herida en la persona a la que le estamos diciendo, y de pronto no medimos las consecuencias de las cosas. He conocido muchos casos, por ejemplo, en parejas, donde el hombre o la mujer, uno de ellos allí, expresa palabras sin pensar. Expresa palabras sin pensar como, no, es que ya no te quiero, o es que tú no sirves para nada, o es que tú has sido una maldición para mí, o es que tú no me aportas absolutamente nada. Y en un momento de rabia y de ira, ¿cierto? Y eso queda funcionando ya en la mente de la otra persona y es algo muy delicado. Después vaya y borre usted eso. Vaya y pida perdón y diga, no, es que no fue mi intención, que mire una cosa a la otra. Es algo difícil de pronto recomponer, digamos, esa situación, ¿cierto? No solamente en eso, mis queridos amigos.
en la relación de pareja, también en la relación con los hijos, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos escuchado de pronto a un padre o una madre diciéndole a un hijo, no, es que usted es un bruto, usted es un burro, usted no sirve para nada, usted no se va a graduar, usted va a perder el año, o usted no sirve para eso? Y eso queda grabado en la mente del niño o la niña, y eso va haciendo mella, y en su mente se va haciendo la idea de que realmente es así, de que no se sirve para nada y que no van a poder lograr los objetivos. Nosotros como hijos de Dios, como creación de Dios, fuimos precisamente hechos para lograr cualquier objetivo en la vida. Cualquier meta que nosotros nos pongamos en la mente, en nuestra vida, la vamos a lograr lógicamente con la ayuda del Señor. Y empezando con los textos bíblicos aquí, por aquí hay unos que son muy significativos con el tema de esta noche, ¿no? Por ejemplo, el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 11, mire lo que dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha, como conviene. Manzana de oro, ¿no? Y figura de plata, dos elementos muy valiosos, ¿no? Es la palabra dicha como conviene. El saber hablar, el saber dirigirse a la otra persona, de pronto diciéndole lo que nosotros queremos expresar, pero de una manera que no sea ofensiva, de una manera que se pueda entender y que no se hiera a la otra persona. Por eso dice la palabra que es como una manzana de oro, ¿cierto? Y uno va a la palabra del Señor, y para uno poder saber hablar, para uno poder tener poder positivo, digamos, en la palabra, pues necesita lo que dice la palabra del Señor. El libro de Santiago: si usted y yo tenemos falta de sabiduría, pidámosla a Dios. Es sabio el que sabe hablar, es sabio el que sabe dirigirse hacia la otra persona sin ninguna ofensa, ¿cierto? A veces tenemos que quedarnos callados, a veces tenemos que ignorar también. Precisamente hoy, con una persona muy allegada, pues me contó una situación, ¿cierto? Con una persona que vive allí con ella, muy difícil, una persona que de pronto no sabe escuchar y no sabe hablar. Entonces el consejo que yo le daba a ella era, cuando nosotros nos encontramos con alguien que de pronto es agresivo en su forma de hablar, ofensivo, es mejor no quedar callado, porque para pelear se necesitan dos, ¿cierto? Y si uno de pronto hace caso a esas palabras ofensivas de la otra persona, hace caso a esas palabras que no tienen ningún sentido ni ninguna inteligencia, digámoslo allí, pues uno va a caer en el juego precisamente de esa otra persona y va a caer en el juego de ofender también. Entonces cuando se ofende, entonces yo ofendo y la otra persona ofende y termina uno peleando allí. Le daba yo el consejo a esa persona que es mejor que cuando uno escucha esas ofensas, esas cosas, y uno ya conoce que la persona es así, es mejor que le entre a uno por un oído y le salga por el otro, o sea, se vaya allá al aire, al viento, y no uno de pronto enfrascarse en esa situación, en esa discusión que no sirve absolutamente para nada. Por eso la palabra dice que manzana de oro es, ¿no? Y manzana con figura de plata es la palabra dicha como conviene, ¿cierto? Y es que dice la palabra también que nosotros con la palabra tenemos mucho poder, ¿cierto? A veces utilizamos la palabra, como dice ella misma, para maldecir, o podemos utilizarla para bendecir. Yo sé que como seres humanos hemos tenido situaciones difíciles, donde a veces no hemos podido contener, ¿cierto? Donde a veces ha sido muy grande la ofensa y le duele a uno esas cosas, pero tenemos que aprender, sobre todo el gran maestro de maestros que es nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo vamos a la palabra de Dios cuando Él fue llevado ante el Sanedrín, ¿cierto? Por ahí en el libro de Mateo, Juan, Lucas, en los 4 evangelios está esto. Cuando fue llevado ante Pilato y ante el Sanedrín y fue acusado vilmente de cosas que no había hecho. Y sin embargo la palabra de Dios dice que Él se quedó callado, ¿cierto? Y ante las ofensas Él quedó callado, ¿cierto? Y yo creo que eso es una gran enseñanza para nosotros, ¿cierto? Yo he visto cómo se han formado peleas y hasta muertos han habido simplemente por una ofensa, una palabra maldicha,
y uno tiene que aprender a medir sus palabras. Hace muchos años vi un caso donde hubieron dos personas que fallecieron, donde un amigo fue donde otro amigo allí y fue y le expresó de que, así, lo voy a relatar como sucedió. Fue y le expresó que el hijo que estaba esperando la esposa no era de él, sino que era de un amigo de ellos. Este hombre estaba un poco alicorado, se levantó de una manera iracunda, rabiosa por las palabras que había dicho este otro hombre, y lo había dicho era como, de pronto como por un juego, como por una chanza, ¿cierto? Miren lo tremendo que es. Se levanta aquel hombre y va y asesina a aquel, digo, y el hermano de ese señor, bueno, y mató al otro, así que hubo allí dos muertos, simplemente por una palabra mal dicha, por una palabra y dicha en un mal momento, por una chanza. Y es que a veces se aplica también, mis queridos amigos, ese dicho de que dice que juego de marranos, juego de manos, juego de marranos, dice, y nosotros podíamos aplicarlo a la chanza, ¿cierto? Ese jueguito de pronto de estar dando chanzas tan pesadas, de pronto cogemos mal ubicado a la otra persona y ahí se forma el gran problema. Ahí se forma la gran discusión y de pronto un problema mucho mayor. Así que tiene que uno tener muy cuidado con las chanzas también, ¿cierto? Con lo que uno dice en medio de las chanzas, que es un jueguito demasiado peligroso. Y he visto muchos casos como por estas, digamos, juegos de palabras, por estas chanzas, han habido muchas discusiones, muchas palabras, muchos problemas, perdón. La palabra de Dios también dice aquí en el libro de Salmos 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. O sea, los dichos de mi boca, lo que yo hablo tiene que ser grato, tiene que ser edificante. Y es que Dios nos hizo precisamente para nosotros edificar, no para destruir. ¿Y cómo se puede lograr eso? Hay un versículo en la Biblia muy interesante que dice la palabra del Señor, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, para yo poder hablar bien, para yo poder edificar con mi lengua, con mi boca, yo tengo que tener un corazón lleno de palabra de Dios, un corazón lleno de Dios, de las enseñanzas de parte del Señor, para poder realmente, cuando yo hable, realmente sean edificantes las palabras y no sean destructivas, porque eso es otro tema bastante fuerte, ¿no? Hay personas que utilizan la lengua, la boca, para destruir, ¿no? Para destruir de pronto a las personas, para destruir la moral de las personas, para acabar con las personas. Y yo recuerdo hace muchos años también, en una localidad muy cercana, un periodista sacó la noticia de que cierta dama muy conocida tenía la enfermedad del SIDA, del VIH, y simplemente él lanzó esa noticia porque le contaron. Es una cosa muy peligrosa. Resultó que esta pobre señora, la fama tremenda que cogió allí, ya nadie quería acercarle, nadie quería hablarle, ¿cierto? Y la verdad era que ella no estaba infectada absolutamente de nada, era simplemente un chisme. Alguien que le había contado a él y él se puso a contar allí. Lógicamente vinieron las demandas, vinieron las disculpas, pero cómo quedó la moral de la persona, cómo quedó la vida de la persona, pues bastante dañada, ¿cierto? Así que tenemos que tener cuidado en ese sentido de qué es lo que nosotros estamos hablando, de si vamos a hablar para nosotros perjudicar o si vamos a hablar realmente para nosotros construir, ¿cierto? Para reparador de portillos, dice la palabra que nosotros somos, ¿cierto? A veces, aunque tengamos mucha rabia con alguien, de pronto, yo he visto mucho en las redes sociales que pasa con eso, sobre todo en la política, están peleando de pronto unos partidos contra otro partido y empiezan a proferirse groserías, vulgaridades, que yo no sé cuánto, y una cosa y la otra, ¿cierto? Y a veces hasta llegan a pelear por esas cosas. Por el fútbol también, se dicen palabras groseras, grotescas, y se ofenden y terminan las cosas muy mal.
Así que yo creo que uno debería revisar bien ese tema en la vida de cada uno de los que estamos estudiando este tema para saber cómo nosotros podemos hablar. Aquí hay otro texto bíblico muy interesante acerca de este tema, ¿cierto? Dice en 1 de Pedro 3:10, dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y en sus labios no habrá engaño. Así que la palabra me está diciendo a mí que yo tengo que refrenar mi lengua, ¿cierto? Que piense antes de hablar. Y también en Proverbios 15:1 nos dice, la blanda respuesta calma la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y ahora que está muy de moda el tema de la violencia doméstica por de pronto la cuarentena que hay ahora, se ha multiplicado mucho lo que es la violencia familiar. Y precisamente es por eso, mis queridos amigos, por dejar de llenar de la ira, ¿cierto? De la ofensa. Estaba hablando yo con un amigo hace muy poco y él tuvo de pronto un inconveniente allí con su novia y hace unos 4 o 5 meses. Y entonces tuvo una discusión y ella se ofendió y él ofendió y en fin, el fin de todo allí fue que la relación se terminó, una pareja muy bonita. Se terminó y terminaron pues muy mal, sin hablarse ni nada. Me contaba él que hace poco se encontró nuevamente, ya lo llamó y llegaron a la conclusión de que lo que les había faltado era sentarse a dialogar. Porque el diálogo es demasiado importante, porque en el diálogo allí hay cabeza fría, el reconocer mi error, que la otra persona reconozca su error y poder proferir palabras de positivas, palabras realmente bonitas, palabras edificantes. La cuestión es de que se sentaron a hablar por largo rato y las cosas en estos momentos están muy bien. ¿Debido a qué? A que se pudo hablar con inteligencia y con sabiduría, ¿cierto? Porque cuando se llena de ira uno empieza a proferir palabras que absolutamente no sirven para nada y eso queda allí en el corazón de la otra persona y la cuestión es bastante difícil. Hay otra palabra aquí que me gustó mucho, está en el libro de Proverbios 10:11, y mira lo que dice, manantial de vida es la boca del justo. Manantial de vida es la boca del justo, aquel que sabe hablar, aquel que sabe mover su lengua para edificar, para ayudar, ¿cierto? Dice que es un manantial de vida. Entonces lo contrario sería un manantial ¿de qué? De muerte. Y es que nosotros con nuestra palabra podemos hacer mucho bien. ¿Quién no dice que con nuestras palabras, con un buen consejo hacia alguien podemos evitar una tragedia? Hace muchos años también viví la experiencia con un amigo que tuvo un inconveniente con su niña. La estaban allí de pronto manoseando esta niña y lógicamente pues él como padre se indignó contra esa persona y la cuestión fue que él iba a matar a esa otra persona y él me llamó a mí y me dijo, no, yo necesito hablar con alguien, yo necesito hablar con usted, venga a tal parte, y fuimos a conversar en una parte y él me dijo, no, yo lo voy a matar porque yo estoy muy ofendido, mira lo que me hizo. Y el Señor me dio esa sabiduría para hablarle a esta persona, calmamos las cosas, dialogamos, le di palabras de esperanza, le di unos buenos consejos. Lógicamente no es cosa mía, es cosa de Dios que coloca en la boca de uno el poder hablar palabras edificantes. Y al fin, cuando terminamos la conversación, me dijo, no, sí, usted tiene toda la razón, hermano, eso no vale la pena, gracias por el consejo, gracias por hablarme así, yo necesitaba que alguien me hablara así. Lógicamente, mi querido amigo, yo lo digo siempre, la honra y la gloria sea para Dios. Es Él actuando en uno y así como actúa en mí, también puede actuar en usted, en dar un buen consejo, una palabra de aliento. Cuando hay algún inconveniente, cuando alguien de pronto está desesperado por algo, usted entrar y con esa palabra poder edificarlo, poder ayudarle y decirle, no, tranquilo, que las cosas van a estar bien, vamos a hacer esto y esto, y darle un fuerte ánimo allí con sus palabras, y va a saber que van a obtener grandes resultados si sabemos realmente hablar conforme a la palabra del Señor. Bien, terminamos con este texto aquí en Salmos 37:30.
Dice, la boca del justo habla sabiduría, ¿cierto? Y su lengua habla justicia. Mire qué bonito, ¿cierto? La boca del justo habla ¿qué? Sabiduría, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el justo? Según la palabra, el justo es aquel que reconoce a Cristo como todo en su vida y acepta la justicia de Cristo. Ese es el justo. Entonces, si tú y yo estamos cerca del Señor, vamos a ser justos y vamos a hablar ¿qué? Sabiduría. Y vamos a saber ayudar a muchas personas con nuestra lengua, con nuestra manera de hablar y a la luz de la palabra vamos a hacer manzanas de oro, ¿cierto? Como dice la palabra. Así que mis queridos amigos, gracias por su atención y espero que este tema de esta noche nos ayude mucho, ¿cierto? Para que hoy en adelante sepamos hablar, para que hoy en adelante sepamos escuchar, para que hoy en adelante si nos ofenden por algo, podamos tener la suficiente calma y tranquilidad y a veces si tenemos que responder, respondamos como dice la Biblia, la blanda respuesta calma la ira, ¿cierto? O a veces quedarnos en silencio y no decir absolutamente nada, ¿cierto? Y vamos a evitar seguramente muchos inconvenientes y vamos a evitar tener que estar pidiendo perdón después, sí, perdón por lo que te dije, mira, no lo quise decir así, ¿cierto? Y vuelvo y repito, como dije al principio del tema, hay dos cosas que no se pueden devolver, mis queridos amigos, que es el tiempo y lo que uno habla. Así que muchas gracias en esta noche por su atención y recuerden que nuestra palabra sirve para edificar o sirve para ¿qué? Para destruir. Y ojalá bajo la luz de la palabra la pongamos en práctica y podamos tener en nuestra mente y podamos poner en práctica que nuestras palabras sean edificantes. Muchas gracias por la atención y yo quiero en esta noche terminar con una oración, así que vamos a cerrar un momento los ojos allí, vamos a comunicarnos con el Padre Dios. Señor, gracias por tu misericordia. Yo te ruego en esta noche por mis amigos que me ven, por sus familias, y te doy las gracias por esta maravillosa palabra y que hoy en adelante podamos ponerla en práctica, que nuestras palabras sean edificantes, que podamos con nuestros labios, con nuestra lengua, ayudar a muchas personas, a edificarlas, a darles un buen consejo y que nos ayudes a que de nuestra boca salgan palabras bonitas, palabras maravillosas, que aprendamos a controlarnos cada vez que nos ofenden y que de nuestra boca solamente salgan bendiciones. Gracias por tu amor y por tu misericordia, ayúdanos a aprender cada día más y bendice nuestras autoridades también para que desde sabiduría y entendimiento y sepan manejar estas situaciones en las que estamos. Gracias pues por escucharnos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.